Y hablemos de un tema bastante complejo. El estrés postraumático es un trastorno mental que no es exclusivo de las personas afectadas por el conflicto armado, que puede dar en otro tipo de procesos. Por supuesto, se da cuando una persona está amenazada de muerte o tiene una experiencia cercana a la muerte por bombardeos, por secuestros, pero también puede ser por violaciones o por accidentes que pueden ocurrir de diferente tipo, incluso automovilísticos. De ese tema nos va a hablar Dayan con un invitado. Dayan, buenas noches. Santiago, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. Según la más reciente encuesta nacional de salud mental hecha por el Ministerio de Salud y Protección Social, revela que en Colombia 10 de cada 100 adultos tienen algún problema que sugiere la presencia de una enfermedad mental. Y esta noche vamos a hablar de un caso que no muchas personas conocen. Se trata del estrés postraumático. Para hablar del tema nos acompaña la doctora Juana Atuesta. Ella es psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Doctora Atuesta, buenas noches, bienvenida a Sanamente, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por invitarme. Hablemos en qué consiste el estrés postraumático. El estrés postraumático es una reacción patológica que sucede después de un evento traumático, que puede ser, por ejemplo, un accidente, una catástrofe natural, ser víctima de un robo, de un evento que para el individuo sea de extremo estrés. ¿Se conocen algunos factores, algunos síntomas que para que un especialista pueda determinar que una persona está sufriendo de este tipo de estrés? Pues digamos que es normal que después de un evento traumático la persona se sienta ansiosa. El problema en el estrés postraumático es que esa ansiedad es desmedida y que se asocia, por ejemplo, a algo que se conoce como la reexperimentación de la experiencia traumática, ¿sí? La revivencia. Entonces son personas que constantemente están reviviendo esa situación traumática, tienen pesadillas relacionadas con el evento traumático y debido a la ansiedad tan grave que les genera tener estos síntomas, hacen que no puedan salir de su casa y obviamente no pueden llevar la vida que llevaban antes de haber sufrido este evento estresor. ¿Y cómo sería la rehabilitación de un paciente con este trastorno? Podríamos decir que el tratamiento consta de dos partes y es un tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos que buscan disminuir la ansiedad. Una segunda parte de ese tratamiento es a través de psicoterapia, que busca exponer gradualmente a la persona nuevamente a su vida cotidiana, haciéndole ver pues que el evento estresor no es tan real como esa persona lo siente. Al iniciar la entrevista estuvimos mencionando esta encuesta nacional de salud mental que se realizó desde el Ministerio de Salud y Protección Social, que revela que en Colombia 10 de cada 100 adultos tienen algún problema que sugiere la presencia de una enfermedad mental. ¿Qué enfermedades mentales son las más comunes en la población? Las más comunes está la depresión y la ansiedad, que bien puede ser reactiva a una situación específica o pueden ser lo que se conoce en psiquiatría como depresiones endógenas, que quiere decir que no necesariamente tiene que haber un factor que desencadene los síntomas, sino que la persona por características biológicas propias desencadena la enfermedad llamada depresión. ¿Y en los adolescentes hay alguna enfermedad particular? Los adolescentes también cursan con altos niveles de ansiedad y depresión, y en estos momentos estamos viendo que muchos de esos síntomas son asociados además a consumo de sustancias psicoactivas, porque cada vez en edades más tempranas vemos que inician consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo podemos favorecer o proteger la salud mental de los colombianos, doctora? Pues yo creo que lo más importante es teniendo hábitos saludables. ¿Qué quiero decir con eso? Es importante, pues, por ejemplo, evitar el consumo de sustancias psicoactivas, y eso incluye el alcohol, porque, por ejemplo, ciertas conductas como el intento de suicidio se dan bajo efectos de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol. El tener buenos vínculos familiares, laborales, académicos, ¿sí? Y reconociendo cuando individualmente se padece, hay alguna incomodidad psicológica, pues para buscar ayuda a tiempo, no cuando pues ya es evidente para todos que hay una enfermedad establecida.
Si de repente convivimos con alguna persona que tiene alguno de estos trastornos mentales, algún problema a causa pues por todos estos hechos que pueden ser, digamos, factores detonantes de algún trastorno mental, ¿cómo podemos ayudarla para que esa persona mejore? Porque en muchas ocasiones no reconocemos cuando una persona realmente tiene depresión o tiene ansiedad. ¿Qué podemos hacer nosotros como compañeros para ayudarlos? Lo más importante es identificar que si hay cambios en el funcionamiento del individuo, por ejemplo, aislamiento, que se torna callado, que ya no disfruta las actividades que antes eran placenteras, pues esos son signos de alarma que algo puede no estar bien. Y yo creo que algo muy importante es desmitificar el papel del psiquiatra y el psicólogo en la intervención de algún tipo de alteración mental, porque infortunadamente y en el caso particular de los psiquiatras se asume que, como se diría vulgarmente, somos loqueros y que la persona que consulta psiquiatría es porque está loco, y realmente se puede ir al psiquiatra no necesariamente porque se tenga una enfermedad mental tipo locura, sino simplemente cuando hay un sufrimiento psicológico se puede recurrir a psiquiatría. La Organización Mundial de la Salud sostiene que hay evidencia que relaciona el riesgo de enfermedad mental con indicadores de pobreza. ¿Esto por qué sucede según su perspectiva, doctora? Lo que pasa es que la población de escasos recursos es vulnerable desde el mismo momento de la concepción, porque muchas veces son embarazos no planeados, conflictualizados, producto de relaciones inestables de pareja. Hay desnutrición, probablemente no se cuenta con los recursos para un buen control prenatal, y entonces desde el mismo momento antes de nacer ya se viene como con factores de riesgo. Y si a eso le sumamos disfunción familiar, ser víctima de maltrato y estar sometidos a algo que se conoce la desesperanza aprendida, y es que muchas veces como que se hereda el sentimiento de ser pobre en todo sentido, no solo la pobreza económica, sino el que no voy a tener oportunidades, el que voy a tener siempre que ser el trabajador, o sea, el que no voy a poder tener aspiraciones por el simple hecho de ser estrato socioeconómico bajo, pues hace que la perspectiva que yo tenga del mundo sea absolutamente negativa, y eso favorece enfermedades mentales de toda índole. ¿La salud mental de los colombianos también es un tema que debería importarle a los gobiernos? Indiscutiblemente es uno de los indicadores de calidad de vida, porque contrario a lo que puedan decir esas estadísticas cuya confiabilidad es discutible, de que somos uno de los países más felices del mundo, es importante ver que la felicidad no es solamente celebrar un partido, sino el vivir en armonía con lo que se tiene, sí, sea mucho o poco, disfrutarlo, poder compartirlo, poder ser capaz de amarse a sí mismo y amar a otros. Esos son indicadores de salud mental, e infortunadamente el conflicto armado, no solo el que se negocia en la mesa en La Habana, sino el que vemos en nuestras calles, en nuestras familias, habla pues que algo no anda bien en la salud mental de los colombianos.